Gracias por permitirnos comunicarnos con todo el resto de compañeros que se encuentran a nivel en este país, ¿no? La verdad es que es para Rumiñahui, nuestra asociación, pues darnos a conocer. Ya nos conocen, pero bueno, permitirnos también darles el objetivo de por qué estamos aquí. Nosotros nacemos en junio de hace casi 15 años ya. Y bueno, el objetivo de la asociación realmente es tratar de que la gente migrante, ¿no? Vaya integrándose en la comunidad y vaya teniendo mejores modos de vivir. La integración implica el poder saber qué derechos y qué obligaciones tiene el colectivo para poder, pues, como te dije, integrarnos mejor en esta sociedad. Esto es un proceso, la gente viene, nosotros hacemos la primera acogida, cogemos sus datos, una hoja de ficha de datos y luego a partir de ahí empieza un seguimiento. Ese seguimiento, pues si necesita asesoría solamente es jurídica, pues bien, pero muchas veces desemboca en muchas más cosas, ¿no? Rumiñahui é unha asociación sen ánimo de lucro que defende e reivindica os dereitos das persoas migradas, tratando de facilitar a súa integración e mellorar a súa calidade de vida. Para logralo, a organización traballa sobre varios puntos de acción. El primero, como decía, un trabajo vertical en el país de acogida, el que se den cuenta que estamos aquí y el que somos capaces de aportar, ¿no? No solamente la visión del pobrecito migrante que viene aquí porque viene a pedir, sino también el inmigrante que viene a aportar. De hecho, tenemos varias acciones, la acogida, la asesoría laboral, jurídica, y varios proyectos de co-desarrollo, porque trabajamos también, y es importante que trabajemos, demos cuenta que la gente que estamos aquí podemos ayudar a los países de origen, ¿no? Mediante o apoio solidario e a reivindicación dos dereitos de todos os cidadáns, a Delegación Ferrolá de Rumiñahui abre as súas portas a todo aquel que demande a súa axuda. Las necesidades son varias. Empieza desde realmente el preguntar qué tengo que hacer para empadronarme, qué tengo que hacer para sacar la tarjeta sanitaria, qué tengo que hacer para canjear un carnet de conducir. Como ese tipo de temas, como también cuando se me renueva la tarjeta, qué tengo que hacer o qué tengo que hacer para sacar mi tarjeta de residencia o por qué no puedo trabajar. Son temas de extranjería netamente. Mais a axuda de Rumiñahui non se queda aquí, senón que va máis alá na procura dunha atención o máis completa posible. Queremos completar este momento de asesoría jurídica con asesoría laboral. Todos los abogados que trabajan en la organización trabajamos aquí vía Skype porque somos como una gran familia, ¿no? Y concretamente los jueves estamos con una asesoría laboral. El experto en asesoría laboral pues nos ayuda un poco a mirar cómo tengo que hacer un contrato de trabajo o si tengo algún problema en seguridad social, cómo puedo arreglar este problema para mi cotización, porque eso es importante, o cómo puedo cotizar. Entonces, bueno, vamos tratando de complementar servicios para que la atención sea integral, ¿no? En España llevo casi 10 años, pero aquí en Ferrol llevo año y medio. Y la verdad no había encontrado nunca una asesoría o un lugar donde dirigirme para que me apoyaran. Y pues aquí me acerqué por esta situación de mi tarjeta y bueno, porque como aquí no tengo a nadie, pues tampoco no me había enterado cómo iban las cosas. Miriam buscaba un lugar no que resolver un trámite legal. A través dunha asociación de paraguaios chegou a Rumiñahui, onde atenderon a súa demanda e buscaron solución ao seu problema. Yo me acerqué buscando asesoría jurídica por los temas de mi tarjeta de extranjería, que me caducaba y tenía que cambiarla. Tuvimos la videoconferencia con el abogado que está en Valencia y entonces revisaron mis antecedentes, mi caso, mi situación y me dijeron los papeles que tenía que aportar y a dónde me tenía que dirigir para poder solucionar eso. Es no saber a dónde ir, el colectivo nuestro no sabe muchas veces a dónde ir. Entonces, bueno, uno de los problemas básicos es el no saber, el no estar formado y el no tener la seguridad de que esta organización o cualquier organización le va a brindar una ayuda, ¿no?
Asociación Rumiñahui colabora dende o ano 2000 en todos os procesos de normalización de inmigrantes. A súa actuación baséase na solidariedade e na igualdade de oportunidade das persoas, independentemente da súa raza, orixe ou ideoloxía. Rumiñahui es una entidad fundada por un grupo de ecuatorianos y trabajada por un grupo de ecuatorianos, pero acoge a todo el colectivo inmigrante. Somos casi 80 nacionalidades en Ferrol, con un porcentaje casi del, yo creo que 40%, y entonces es un volumen bastante alto. Y la peculiaridad de la delegación de Ferrol es que existe gente de retornos. Hay muchos gallegos que emigraron en su momento a países de América y están regresando, sino ellos, sus hijos o sus nietos. Nunha situación de crise como na que nos atopamos, esta Asociación de Axuda aos Inmigrantes atópase cunha crecente dificultade para financiar os seus proxectos. Rumiñahui traballa con máis de 20 convenios firmados con entidades públicas e privadas que garanten un fondo de financiamiento para poder desenvolver a súa actividade. Rumiñahui cuenta con la experiencia de trabajo de años. Lo que está haciendo es a través de varios convenios de colaboración directamente con el gobierno central de España y luego en cada delegación gobiernos locales o llámese en este caso Xunta o Diputación. Aparte de eso, las mismas cuotas de socios que sí que pueden colaborar y gestionamos una inversión directa de nosotros mismos, la autofinanciación que llamamos. Grazas a Rumiñahui, persoas como Miriam atópanse máis amparadas no seu novo lugar de residencia, porque ademais do apoio xurídico e laboral, esta asociación pode chegar a ser un impulso fundamental para que os inmigrantes saian adiante. La rapidez, la disposición y la puntualidad con que atendieron mis necesidades. También en otro sentido, tuve una situación muy complicada económicamente, entonces también me ligaron a para cubrir otros tipos de necesidades y sobre todo en un apoyo que no se ve pero que es muy importante, que es el apoyo moral. Que a veces todos los que estamos en estos problemas y nos encontramos solos, no lo encontramos. Y justamente Soledad me dio mucho ánimo desde el primer día que vine y constantemente está pendiente de lo que necesito y cómo va la situación. Estamos aquí, que quizá puede ser desde varios puntos de vista enriquecedor también, ¿no? Yo creo que así es.